Sección terce 4, clustering con pesos adaptados o ponderaciones adaptadas. Una técnica de clustering alternativa podría estar basada en ideas no paramétricas de hallar estructuras de clúster a través de un enfoque de separación vía una prueba de detección de homogeneidad. Continuamos aquí la exposición de EFIMO 2017. Este método es completamente adaptivo y no requiere especificar el número de clusters en su estructura. Los resultados de clustering, eh, bueno, de los clusters no son sensibles al ruido y a los datos atípicos. El procedimiento puede recuperar diferentes clusters con bordes bastante afilados o estructuras de manifoldes. Sean los X sub i de RP, las observaciones. Aquí la dimensión P puede ser muy grande o incluso infinita. Calcular para cualquier par XJ la distancia X y XJ entre X y XJ, es decir, por ejemplo, la norma euclídea, norma de XY menos XJ. El procedimiento propuesto opera con la distancia o similitud, con la matriz de distancia o similitud D, que son las distancias de XY y XJ solamente. Para describir la estructura de clustering de los datos, introducimos una matriz de N por N de pesos W, WIJ, DIJ de 1 a N. Usualmente los pesos W sub IJ son binarios y los W sub IJ es igual a 1 significan de que X sub I y X sub J están en el mismo clúster, mientras que W I sub J igual a 0 indica que estos puntos están en diferentes clústeres. La matriz W debería ser simétrica y cada bloque de uno describe un clúster. Debajo no requerimos que la estructura de bloques, los cuales nos permiten incorporar incluso clusters que se superponen. Ok, para cada I fijo, el clúster asociado a C sub I es dado por la colección de pesos positivos W sub J para todo J. Los procedimientos propuestos intentan recuperar los pesos W sub I J de los datos, los cuales explican el nombre de clustering de pesos adaptados. El procedimiento es secuencial, inicia con una estructura de clustering local C sub I super cero, es decir, los pesos positivos iniciales W sub I J super cero están limitados a el vecindario más cercano a XJ del punto XY en términos de la distancia X y XJ. En cada paso, K mayor o igual que 1, los pesos W sub I J super K se recalculan a través de pruebas estadísticas eh, de no espacios, no gap, entre C sub I super K-1 y C sub J super K-1. Los clusters locales al paso K-1 para los puntos X sub I y X sub J correspondientemente. Solamente los pares vecinos X sub I y X sub J con su distancia menor o igual que H sub K son probados, mientras que el parámetro de localidad H sub K y el número de vecinos X sub J para cada punto fijo X sub I crece en cada paso. La matriz resultante de pesos W es utilizada para un clustering final, para un agrupamiento final. El elemento fundamental del método es la forma en cómo los pesos W sub I K, W sub I J super K son recalculados. Secuencia de los radios. Uno ve a la secuencia creciente de radios
H sub i menor o igual que H sub 2 menor o igual que hasta H sub k, el cual determina qué tan rápido el algoritmo evoluciona de considerar estructuras locales a objetos de gran escala. Cada valor H sub k puede ser visto como una escala de resolución del método al paso k. Por razones teóricas, la regla tiene que asegurarse que el número promedio de vecinos revisados para que x v en cada paso k crezca a lo más exponencialmente con k mayor o igual que 1. Probablemente está esto relacionado al hecho de que eh, los algoritmos tienen que tener una complejidad deseablemente polinomial, porque si nosotros tenemos algoritmos demasiado complejos, nosotros podríamos simplemente tener demasiado tiempo para calcular cada uno de esos clusters y que ya no sea computacionalmente factible. Inicialización de los pesos. Un paso de inicialización conecta los puntos con sus vecinos más cercanos n sub 0, w sub i j super 0 igual a la función identidad, es decir, eh, eso va a ser 1 si la distancia de x y de xj es menor o igual que el máximo entre h sub 0 de x sub i y h sub 0 de x sub j, donde h sub 0 de x sub i es la distancia entre x sub i y sus vecinos más cercanos, sus n sub 0 vecinos más cercanos. Nuestra escogitación por defecto es n sub 0 igual a 2p más 2. Actualizaciones al paso acá. Suponer que los primeros k-1 pasos de este procedimiento iterativo han sido realizados. Estos resultados en pesos colectivos, W sub i j super k-1, j de 1n para cada punto de x sub i. Esos pesos describen un clúster local asociado con x sub i. Por construcción, solamente estos pesos W sub i j super k-1 pueden ser positivos para los cuales x sub j pertenece al, eh, a la circunferencia, la bola b x sub i h sub k-1 igual a x, tales que la distancia de x sub i a x sea igual que h sub k-1, o equivalentemente que la distancia de x sub i a x sub j sea menor o igual que h sub k-1. Al siguiente paso acá, agarramos un radio más grande, h sub k, y recalculamos los pesos w sub i j super k utilizando los resultados previos. De nuevo, solo los puntos con la distancia x sub i y x sub j menor o igual que h sub k han sido revisados en el paso k. La idea básica detrás de la definición de los w sub i j super k es probar, revisar para cada par i j con distancia de x sub i y x sub j menor o igual que h sub k si los clusters relacionados están bien separados o si pueden ser agregados en una de las regiones homogéneas. La, la prueba compara la densidad de los datos en la unión y la superposición de los dos clusters por los puntos x sub i y x sub j. Tratamos los puntos x sub i y x sub j como fijos y calculamos la prueba estadística T sub i j super k utilizando los pesos w sub i j super k-1 para los pasos anteriores. La definición formal involucra los pesos empíricos de las masas de la transposición y los pesos empíricos de las masas de la unión de las dos bolas, bola x sub i h sub k-1 y la bola de x sub j h sub k-1 mostradas en la figura 1310. La masa empírica de la superposición n sub i o j super k puede naturalmente ser definida como la sumatoria de los w sub i L super K-1 por W sub JL super K-1.
En el caso de los pesos indicadores WSI J super K-1, este valor es en efecto igual al número de puntos que superponen la bola X sub I H sub K-1 y la bola X sub J H sub K-1, excepto X sub I X sub J. Similarmente, la masa del complemento está definido de esta forma. Entonces, este sería I y un O excluyente, ¿verdad? Un O excluyente J. Ya vamos a ver esto en la figura aquí con más claridad, porque en este caso tenemos el caso homogéneo, pues incluso las bolas que se superponen, donde nosotros tenemos un área que es común para ambos clusters. Podemos analizar también, vaya, esa es la primera figura. La otra es precisamente el I. eh, si la región está considerada por ambas bolas, pues eh, tenemos esta intersección, ¿no? El O excluyente, pues serían solamente aquellos puntos aquellas regiones que están en las circunferencias, pero que no están en la unión, y aquí aparecen. Mientras que el O incluyente serían las dos regiones, incluyendo la parte común. Notar que MI o excluyente J super K está cerca del número de puntos en C sub I super K-1 y C sub J super K-1, los cuales no pertenecen a la superposición de las bolas de X sub I H sub K-1 y X sub J H sub K-1. Finalmente, la masa de la unión puede ser definida como la suma de la masa de la superposición y la masa de su complemento. Entonces, unión más el excluyente sería el O incluyente. Y en efecto, en términos lógicos, esto es lo que se mantiene. Para calcular la diferencia, considere la razón entre esas dos masas, entre el O incluyente, entre el I y el O, es decir, entre la unión y entre la intersección y la unión. Ese sería nuestro teta tilde. Este valor puede ser visto como una estimación del valor teta sub i j, el cual mide las razones de las densidades promedios en la superposición de las regiones, de las dos regiones locales de sub i y sub j relativas a la densidad promedio. Bajo homogeneidad local, uno puede suponer que la densidad en la unión de las dos bolas es cercamente, es más o menos constante. En este caso, las estimaciones zeta tilde per acá deberían acercarse a la tasa del volumen de la superposición y el volumen de la unión de esas bolas. Entonces, tenemos aquí una aproximación para teta tilde, donde B de H es el volumen de una bola con radio H y B intersección de H es el volumen de la intersección de dos bolas con radios H y la distancia D entre los centros. D igual a D sub IJ igual a D de X y XJ. El nuevo valor W sub IJ super K puede ser visto como una prueba aleatoria de la hipótesis nula H sub IJ de no diferencias entre X sub I y X sub J contra la alternativa de que hay una diferencia significativa. La diferencia es significativa si teta tilde es significativamente más pequeño que U sub i j super k. La construcción se ilustra en la figura 311 de la situación homogénea y para una situación con la diferencia. Para cuantificar la noción de significancia, consideramos la razón de verosimilitud de que no hay diferencia entre dos clases locales.
Es decir, de que teta tilde es mayor que Q sub I J versus teta tilde menor o igual que su Q sub I J. Y aquí tenemos pues el estadístico. KL teta eta es el eh, divergencia curva Leibler entre dos leyes de Bernoulli con parámetros teta y eta. Dos distribuciones de Bernoulli, ¿no? Entonces aquí es lo que se quiere demostrar, ¿verdad? Que si hay una diferencia considerable o si no la hay. Tenemos esta función de verosimilitud, de prueba de verosimilitud. Al final, actualizamos los pesos W sub i J super K para todos los pares de puntos XB y X sub J con distancias de XB y X sub J menor o igual que H sub K. W sub i J super K igual a la función identidad de esta desigualdad. El primer indicador nos permite recalcular solamente para n por n sub k pesos, donde n sub k es el número promedio de vecinos en el vecindario H sub k. Probar P sub i j super k eh, están escalados por una constante global lambda, el cual solamente es un parámetro de refinamiento del método. Los parámetros lambda tienen una influencia importante en el desempeño del método. Números grandes de lambda nos dan una agregación de las regiones homogéneas internas. Por el contrario, valores pequeños de lambda incrementa la sensibilidad de los métodos de la homogeneidad interna, pero podría darnos segmentación artificial. Refinación de parámetros. Una escogitación heurística de lambda se propone basada en la efectividad del tamaño de clúster dado por la suma total de los pesos finales WSBI super K. Sea este la colección de los pesos finales obtenidos por el procedimiento con el parámetro lambda. Definir S sub lambda como la sumatoria de esos WSBI de lambda. Un incremento de lambda nos da bloques homogéneos más grandes y así un valor más grande S de lambda. Una propuesta es seleccionar los valores de lambda correspondientes a los puntos a la derecha antes de observar un salto grande en la gráfica de S de lambda. En el caso de un clúster de una estructura de clúster complejo, varios puntos de salto pueden ser observados con los valores correspondientes de lambda para cada salto. En este caso, todos los valores de lambda deberían ser revisados y comparados eh, y comparar la obtención de clusters resultados en los resultados. Todos los pasos del AWC, Adaptive Weighted Clustering, del procedimiento de Adaptive Weighted Clustering, pueden ser resumidos en el siguiente algoritmo. Entonces se fija una secuencia de radios, se inicializan los pesos de tal forma que es 1 o 0, dependiendo si esta desigualdad es cierto o falso. Luego actualizamos los pesos calculando los T sub i J super K con la ecuación que ya teníamos y los pesos actualizados basados con esa regla, un producto de funciones indicadores, hasta que terminamos con este K mayúsculo. Y ahí está la sección 13.4. Veamos el clustering espectral. Está basado en un enfoque teórico gráfico para dividir los puntos en grupos homogéneos, clusters. Todas las técnicas están basadas en observaciones X sub i en RP que están coleccionados en la matriz de datos KI N por P y sus similitudes entre todos los puntos. Para la representación de la técnica de clustering, seguimos a Luxemburg 2007.
La gráfica teórica de puntos de la vista en D está basada en gráficos no direccionados e igual a nu epsilon, donde los vértices B sub i que están en nu corresponden a los puntos X sub i. Dos Bs están conectados si su distancia es mayor que cero y la arista entre S sub i y B sub j tiene un peso por DI. Clustering ahora se simplifica, es ahora solamente hallar una partición de G tal que los bordes S sub i j entre los diferentes grupos tienen pesos pequeños en términos de los valores de la matriz D. La matriz de similitud también se puede llamar una matriz adyacencia W de G, ya que los elementos de W sub i j de W, por el hecho de que los W sub i j igual a cero, corresponden a los nuevos B sub i y B sub j no estando conectados, ya que los clusters son diferentes a través de la cercanía local de los puntos. Tiene sentido estudiar qué están conectados a través de los grados de sub i como a través de los W sub i j. Notar que los D sub i igual a W sub wi hace que x y uno solo, ya que no está conectado a ningún otro vector. Definir D como la diagonal de sub i y el vector indicador 1a igual a el vector f1 fn. F igual a la función indicador de x sub i en a y a en nu. El tamaño del subconjunto A en nu está calculado a través de la norma de A, que está definido como el número de vértices en A. Volumen de A está definido como la sumatoria de los de sub i. Si A barra es igual a nu dividiendo A, entonces podemos definir A a conectar si no hay puntos W sub i J para I que pertenecen a A, J que pertenece a barra. La idea básica del clustering espectral es un análisis de eigenvalores con bastante habilidad. DL igual a D menos W, el tan llamado matriz laplaciano. Algunas propiedades están dadas en Luxemburg 2007. Las propiedades de los laplacianos son las siguientes. Para todo f n r n, f transpuesta por L igual a un media de sumatoria de la W y J por fi menos fj al cuadrado. 0 es el eigenvalor más pequeño de L con eigenvector 1. L es simétrico y positivo semidefinido. L tiene eigenvalores 0 igual a lambda sub 1 menor o igual que, etcétera, hasta lambda sub n. El laplaciano no normalizado nos da una herramienta para detectar componentes conectados. La proposición 2, Luxemburg 2007, número de componentes conectados y el espectro de L, se hace una gráfica no direccionada con pesos no negativos. Entonces, la multiplicidad de K de los eigenvalores 0 de L es igual al número de componentes conectadas a su 1 hasta su K en el gráfico. El eigenespacio de los eigenvalores 0 está generado por los vectores indicadores 1 sub a sub 1 hasta 1 sub a sub k de estos componentes. El hecho de que se pueden describir estructuras de componentes de G es un bloque diagonal, una estructura de bloque diagonal de L. El laplaciano normalizado está definido de esta forma, que es la ecuación 13.31. El laplaciano normalizado es una matriz simétrica. No es difícil ver de que estas modificaciones de las propiedades unidas tenemos f transpuesta por L por F igual a un medio por la sumatoria de W sub i J por el cuadrado de f sub i entre la raíz de D sub i menos f sub j entre la raíz de D sub j.
Y el número de componentes conectadas pueden ser identificados vía la multiplicación de K de los eigenvalores de L sub i con un eigenespacio generado de A log medio por la función indicador de A sub 1 y de 1 hasta K. El clustering espectral no normalizado ahora trabaja como sigue. El algoritmo de clustering espectral normalizado se construye de la misma forma para el caso no normalizado, excepto que en fase 3 uno resuelve un problema de eigenvalor para el sub 1 y en el paso 4 se cambia a construir el objeto U sub n por p para U sub i j igual a nu sub i j entre su raíz de la sumatoria de los U sub i j al cuadrado. Ejemplo 13 la figura 13 demuestra una partición de dos clústeres para 8 puntos desarrollados por un algoritmo de clustering espectral. Y aquí tenemos el algoritmo. En la figura 13.13 tenemos 8 puntos, un ejemplo de 8 puntos, el eigenvalor más pequeño. El segundo eigenvalor más pequeño es menos 0.98, que corresponde al eigenvector que está aquí. Y podemos ver ahí pues la clusterización que se obtiene con este método de clusterización espectral. El punto de corte de la gráfica de la vista de clustering puede ser más fácilmente explicado para k igual a 2. Definir el corte de A, B como la sumatoria de los W sub i j para dos conjuntos y cot de A sub 1 hasta A sub k igual a la sumatoria de cot A sub i a sub i barra. Para poder evitar singletons, me parece que son puntos aislados, ¿verdad? Como un grupo, uno quiere crear grupos razonablemente grandes. Eso se logra al medir los pesos de las aristas vía ncut igual a la sumatoria de los cut de a sub i barra entre el volumen de los a sub i. Y aquí tenemos resultados de perturbación de datos simulados en 4 clusters por el algoritmo ncut basado en la distancia euclidiana. Podemos ver aquí los 4 clusters. Una medida relacionada, ratio cut, está basada en escalar con la norma de ACB. ¿Cómo están estas penalizaciones relacionadas con el E1? Suponer que uno quiere construir K igual a 2. A ver, el argumento de la minimización del ratio cut de A barra, la función objetivo puede ser reescrita como F transpuesta por L por F igual a la norma de nu, ratio cut de A barra. Sucede que esto también es un problema difícil para abordar y por lo tanto se mueve a un problema más relajado que nos da F como un eigenvector correspondiente al segundo eigenvalor más pequeño de L. Argumentos muy similares nos dan una optimización de un criterio de Necut que nos lleva a un eigenvector segundo más pequeño. La figura 1314 nos ilustra los clusters definidos por el algoritmo Necut para conjuntos de datos simulados. Y llegamos pues ya a la sección 13.6. Quizás revisamos aquí un poquito los algoritmos que se ocuparon. En particular, es kernel uno de los paquetes que se ocupan en R. Entonces dice un laboratorio de Machine Learning basado en kernel. Son métodos para clasificación, regresión, clustering, detección de novedades,
reducción de cuantiles y reducción de dimensionalidad. Entre otros métodos, Kernel incluye, bueno, y eso es bastante conocido en de ciencia de datos, en Support Vector Machines, clustering espectral que hemos visto ahorita, eh, kernel PCA, procesos gaussianos y un solver QP. En particular, uno de los códigos de los que habla es el MBA Speculus 2547, que trata de calcular los clusters para un datos de ejemplo basados en la distancia euclidiana y un número predefinido de clusters. Aquí está el código en Python y ahora en R. Realmente lo principal es cargar esta librería kernel. Si no está instalado, pues se instala y luego utilizar esta función spec y de ahí solamente graficar los resultados. Bueno, se puede obtener información de los centros, los tamaños y datos de cada cluster. En particular, aquí está spec clustering espectral. Ya está la función para eso, es simplemente eso, ¿no? Un algoritmo de clustering espectral. Clustering se desarrolla al poner los datos en el subespacio de eigenvectores de una matriz de afinidad. Y aquí tenemos pues los valores. Nos dan los centros de los clústeres de la matriz, el número de puntos de cada clúster, la suma de los cuadrados eh, de desviaciones dentro de cada clúster y la función de kernel. Vamos a ver, este era el 2547. 2547. Me parece que no está acá. 2547. Uy, ve. No, la verdad que no está acá ese. Está abajo otro número. Vamos a ver. Vamos a ver esta palabra. No está ahí. Bueno, después vamos a ver eso entonces. Aquí son los datos. Realmente eso sí que está un poco extraño, pero bueno, ni modo.
Ok, entonces vamos a ver ahora las viviendas de Boston. Técnicas multivariadas presentadas ahora se aplican a los datos de Boston de vivienda. Enfocaremos nuestra atención a eh, 14 transformaciones y variables estandarizadas que proveen las estadísticas descriptivas a través de eh, gráficas de cajas para dos clusters, como se indicaron en la secuencia. Un dendrograma para 13 variables, incluyendo las variables mudas, x4 tilde, el indicador de Chadwick-River, utilizando el método de Ward, está mostrado en la figura 13 y 16. Uno observa los dos clusters dominantes. Entonces, aquí tenemos básicamente las gráficas de cajas y bigotes para cada una de las variables estandarizadas. Un refinamiento más mayor, es decir, 4 clusters, podría considerarse a una distancia de nivel bajo. Para interpretar los dos clusters, presentamos el promedio de los valores y sus respectivos errores estándares para 13 de las X tilde variables por grupos en la tabla 13.3. Comparando los valores promedios de ambos grupos, nos muestra que todas las diferencias en los promedios son individualmente significativos. Además, los cluster 1 corresponde a los distritos de las casas con mejor calidad de vida y precios de casas mayores, mientras que el cluster 2 corresponde a los distritos menos favorecidos en Boston. Y eso se puede confirmar, por ejemplo, por una tasa de crimen más bajo y una proporción mayor de eh, tierra residencial, una proporción más baja de afroamericanos, etcétera, para el clúster 1. El clúster 2 se identifica por una proporción de casas más viejas, una razón de maestro pupilo mayor y un porcentaje mayor de población de estatus bajo. Esta interpretación está subrayada por una inspección visual de todas las variables a través de las matrices de dispersión, como se ve en las figuras 13.17 y 13.18. Por ejemplo, en la parte inferior derecha del diagrama de caja y bigotes de la figura 13.15 y los clústeres coloreados correspondientes de las últimas dos filas de la figura 13.18 confirman el rol de cada una de las variables en determinar los clústeres. Esta interpretación perfectamente, y aquí tenemos el diagrama, coincide con el análisis de componentes principales previa. La calidad de vida de factor de vida es claramente visible en la figura 369, donde la membresía de los clusters está distinguida por la forma y el color de los puntos graficados según los primeros dos componentes principales. Claramente, el primer componente principal completamente separa los dos clusters y corresponde, como hemos discutido en el capítulo 11, a una mejor calidad de vida y un indicador de casa. Y aquí está, eh, pues para cada par de variables, el diagrama de dispersión. Bueno, y eso termina el capítulo 13. Eso termina el capítulo 13. Voy a revisar entonces lo del, lo del código. Yo pensaba que estaba, al haber hecho el fork en GitHub, pensaba que estaba, pero al parecer no sé por qué no lo copió. Eh, pero ya que veo de que no está, entonces lo voy a hacer por separado. Voy a ver si obtengo el folder por separado y se los paso. Bueno, no sé si hay alguna pregunta.
al respecto? No, Lick. Ok, vaya, entonces voy a revisar ese ejemplo de código eh, y se lo voy a enviar más tarde. Con esto ya estamos en la posibilidad de hacer el parcial, ¿verdad? No estamos con prisa. Podríamos visualizarlo para la siguiente semana, digamos que los primeros días de diciembre. Yo creo que no tengo problema, solo es de hablarlo con el compañero.